Hola, buen día muchachos. A ver, en esta oportunidad hacemos la clase Reducción al primer cuadrante, el curso de trigonometría. A ver, en resumen, lo que les quiero decir es, vamos a reducir ángulos mayores a una vuelta, como también menores a una vuelta. Ya, entonces, ya sabemos que una vuelta es 360 grados sexagesimales, 90, 90, 90, 90, 4 noventas. Ya, reducción al primer cuadrante consiste en comparar el valor de las razones trigonométricas de un ángulo de cualquier magnitud con respecto al valor de la razón trigonométrica de un ángulo del primer cuadrante agudo. Vamos a comparar entonces ángulos mayores, vamos a reducirlo a ángulos del primer cuadrante, o sea, ángulos agudos. Habíamos dicho que ángulos agudos son ángulos menores a 90 grados. A ver, menores que una vuelta. Estamos hablando menores que 360 grados. Puede ser 300 grados, 350 o 290, 240, 130, 1 grado. Son menores que una vuelta, pero son grados. Teta es un ángulo agudo, se tiene que. Entonces, acá nos habla para el ángulo teta que es agudo, está entre 0 grados y 90 grados, un ángulo agudo. A ver qué vamos a ver, acá tenemos el plano cartesiano, eje de las abscisas, eje X y eje de las ordenadas, el eje Y. Hasta ahí está el ángulo de 0 grados como una vuelta. No se abrió, sino empezó acá y terminó también ahí, antihorario, una vuelta. En el otro extremo, en el vertical hacia arriba, 90 grados. Entonces, ahí están los ángulos menores de 90, entre 0 y 90 menos un ángulo agudo, menos un ángulo pequeño. 360 más teta. Considerando que teta es un ángulo agudo, entonces, si yo ya di una vuelta, entonces di un pequeño ángulo más. Entonces llego al primer cuadrante también. Entonces sería la correspondencia. En el otro extremo tenemos 180 grados, 90 más 90, que está 90 más algo, 180 menos algo. Igual llego al segundo cuadrante. Ahora, en el tercer cuadrante, 180 más algo, más un ángulo pequeño o más un ángulo agudo. Sobrepasé el 180 grados, entonces llegué al tercer cuadrante. O si no, en el otro caso, a 270 antes de llegar a 270. Resto, ¿ve? 270 menos teta. Igual me ubico en el tercer cuadrante. En el cuarto cuadrante igual, antes de una vuelta, como después de 270, pasando 270 grados. Igual, esto se va a ubicar en el cuarto cuadrante. Entonces tenemos esa regla de correspondencia. Puedo sumarle o restarle ángulos agudos. Vamos a verlo dependiendo los ejercicios que realicemos. Ahora, este signo va a depender del cuadrante en que se ubican. Por ejemplo, si vamos a trabajar en el plano cartesiano, habíamos dicho los números que existen de esta intersección es el 0. 1, 2, 3, 4, 5, así avanzará hasta el más infinito. Hacia arriba también al más infinito. Y por ejemplo en acá el 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, esto va a disminuirse hasta el menos infinito. Menos 80, menos 1000, menos 1.000.000, hasta el menos infinito, no tiene cuándo acabar. De igual manera en acá, positivos, negativos a la izquierda en el eje X, 0.0 en la intersección. Entonces a la izquierda negativo. Entonces por eso va a depender en qué cuadrante se ubica
el ángulo que me pide, ¿no? Para ponerlo positivo o negativo. Colocación de signos. Acá vamos a ver los signos, cómo es que se comportan. En el plano cartesiano, ahí tenemos nuestro planito. En el primer cuadrante dice que todas las razones trigonométricas van a ser positivos. Estamos hablando del seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Todas las razones trigonométricas positivos. Ahora, en el segundo cuadrante me dice que el seno y su inversa, que es la cosecante, solamente van a ser positivos. No puede estar otras razones trigonométricas. Por ejemplo, si está el coseno, entonces ya será negativo. Solamente el seno y cosecante positivo se merecen estar. En el tercer cuadrante tenemos la tangente y su inversa, que es la cotangente. Ellos corresponde tener signo positivo. Ahora, en el caso encuentre un seno, un cosecante, negativo ya voy a obtener. En el cuarto cuadrante, coseno y su inversa, que es la secante. Entonces ellos corresponde tener signo positivo. Ya. En resumen, ahí tenemos, vamos a verlo mejor con ejemplos. Acá en este ejemplo tenemos tangente de 98 grados. 98 grados, mira, 0 grados, y si yo sigo aumentando llego a 90, entonces voy a pasar de 90, entonces por acá llegaré. Pongo un rayo y voy a llegar 8 graditos, 98 ya sería. Entonces me pide tangente de ese 98. Ya saben, en trigonometría el ángulo nace del eje X de las abscisas y termina en el rayo, 98 grados. Ahora, ¿cómo voy a obtener? Me dice esta regla de acá de correspondencia. A 180 réstale 82 y vas a obtener 98. ¿Se obtiene? Sí. Ya, entonces, ¿en qué cuadrante se ubica? 180 menos 82 sale 98. 98, como vemos, está en el segundo cuadrante. Acá me dice pertenece al segundo cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Como está en el segundo cuadrante y te pide la tangente en el segundo cuadrante. Según el gráfico me dice solamente debe estar el seno y la cosecante, no otras razones trigonométricas. Pero acá me dice tangente en el segundo cuadrante. Entonces va a ser negativo. Seno y cosecante merecen estar positivo. Como me pide tangente, negativo ya será. Entonces voy a colocar menos. Y voy a colocar la razón trigonométrica y el ángulo, 82 grados. El 180 ya lo descarto, ya lo elimino. Entonces estaría obteniendo menos tangente de 82 grados. De esa manera, ¿ven? Entonces lo importante es saber en qué cuadrante se ubica. Depende del cuadrante. Y desarrollar esos ejercicios. A ver, esto es una manera para que ustedes se memoricen. Por ejemplo, esto tienen que memorizarse. Ahora, para yo facilitarme en el memorismo, yo les digo que se memoricen de esta manera. Al primer cuadrante, segundo, tercer, cuarto cuadrante. Todas las señoras toman café. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas. Señoras, al decir señoras, corresponde al seno y su inversa, que ellos deben ser positivos. Otras razones trigonométricas no. Todas las señoras toman. Estoy refiriéndome a la tangente. Eso es la memotecnia, ¿ve? Que debo emplear. Tangente, cotangente. Ellos se merecen estar positivos. Todas las señoras toman café. Al decir café me refiero al coseno y su inversa la secante. Entonces de esa manera me memorizo y ya fácil de grabarme. Entonces ya puedo reemplazar. Por ejemplo, acá había dicho que 180 le voy a restarle 82 y voy a llegar a 98. O si no, también a 90 le sumo 8 graditos y ya puedo obtener 98 y ya puedo sacar la tangente. Entonces, acá hay una regla muy importante.
Si yo voy a sacar cualquier razón trigonométrica de 0, 360 o de 180, normal. Descarto el número y solamente pongo el ángulo pequeño que sobra, ¿no? Por ejemplo, a 0 le agregaré, a 360 le agregaré o le sumaré, le restaré o le sumaré, a 90 le quito o lo sumo, a 180 lo sumo o lo quito, a 270 lo sumo o lo quito, de esa manera. Entonces 180 lo descarto, 82 queda. En este caso, solamente eso es la excepción. Si me refiero a 90 y 270, en ese caso lo voy a sacar subcorazones. Por ejemplo, en acá está 90. Entonces, ¿cuál es el corazón de la tangente? Habíamos visto en la clase anterior, sacar el corazón es como agregarle co a la tangente. Si le agrego co, se llamaría cotangente. Entonces la respuesta sería cotangente. Pero el signo primero, depende del cuadrante. Me dice que está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante solamente corresponde estar seno y cosecante, pero tangente me pide, entonces negativo será. Menos cotangente de 8 grados. Eso sería la respuesta. Ahí está, ¿ve? Menos cotangente. Eso vamos a hacer una prueba que tangente de 98 grados, yo puedo decir que va a ser igual a menos tangente de 82 grados sexagesimales. O si no, tangente de 98 grados sexagesimales va a ser igual a menos cotangente de 8 grados sexagesimales. Vamos a hacer una comprobación después de este ejemplito. A ver, me pide otro, 310 grados. A ver, 310. Acá está 270. Me dice que acá está 270. Súmale 40. Llegaré a 310. 270 más 40. Sí llego a 310. Muy bien, entonces ya le descompuse, ¿ve? Este de acá, este cuadrante, cuadrantales, que es 270, he conseguido. Y este ángulo nada más era agregarle. Ahora, 270 más algo, más un ángulo agudo. Entonces llego al cuarto cuadrante y me pide coseno en el cuarto cuadrante. Y acá la reglita me dice, el coseno y la secante nada más corresponde tener signo positivo. Y me pide coseno, entonces positivo va a salir acá la respuesta, más. Coseno de 40, pero yo había dicho 90 y 270, tengo que sacar corazón. Entonces, en 180 acá no podía sacar corazón. En 90 sí, en 270 sí, tengo que sacar corazón. Y para 360 no lo voy a sacar corazón. Entonces 270 sí lo voy a sacar su corazón. Ahora el corazón del coseno, acá ya tiene co. Entonces lo voy a quitar este co. ¿Cómo se llamaría? Seno nada más. Entonces, en otras palabras, sería el seno de 40 grados sexagesimales. Eso sería la respuesta. Y positivo me salió porque pertenece al cuarto cuadrante. Seno de 40 grados sexagesimales. Eso es la reducción, ¿ve? Al primer cuadrante. En vez de decir coseno de 310 grados, estoy diciendo seno de 40 grados sexagesimales. Ahora, de otra manera, me dice a 360 réstale 50. ¿Llegaré a 310? Sí llego. Entonces, esa es otra manera, ¿ve? Entonces, ya no tendría que sacarle corazón, porque en 90 y 270 nada más se saca el corazón. Para 360 no. Solamente descarto el 360, el ángulo pondré coseno en el cuarto cuadrante positivo. Entonces, coseno de 50 grados. Eso estaría obteniendo. ¿Ve? Ya, a ver, acá tengo una calculadorita para nosotros poder comprobar. Vamos a consultar a la calculadora. Bueno, no utilicen calculadora. La calculadora solamente es para comprobar. Tangente de 98 menos 7.11. Ahora voy a poner menos tangente
de 82 grados, porque estoy reduciendo a un ángulo agudo. Eso es reducir al primer cuadrante. En el primer cuadrante están todos los ángulos, pero son agudos, no llegan a 90. Me dice que va a ser negativo, menos tangente de 88. Y sí, es el mismo, ¿ve? Como puedo ahí corroborar, es el mismo. Y lo mismo se va a cumplirse para la cotangente de 8. La cotangente voy a escribirlo como una fracción. 1 sobre la tangente de 8. Tangente de 8 grados. Tangente de 8. Me dice negativo, entonces lo voy a poner negativo. Menos. Ya este tema vamos a llegar más adelante de identidades trigonométricas. Ahí tenemos el mismo valor, con unas comas decimales un poco menos, pero es el mismo valor. Ahí están, ¿ve? Los tres valores. Puedo yo escribirlo de estas maneras. Utilizar 180 o 90. Acá a 180 lo estoy restando, a 90 lo puedo sumar. Y no olvidándome que si es que voy a utilizar 90, lo voy a sacar el corazón de la tangente, que es la cotangente. Y la tangente en el segundo cuadrante, negativo. Solamente corresponde estar el seno y la cosecante. Ya ve, de esa manera. Entonces, continuamos. Ya habíamos visto los ejemplos. Por ejemplo, en acá me pide tangente de 300 grados hexagesimales. Solución. Puedo utilizar yo esa reglita de correspondencia y puedo decir tangente de 300 grados hexagesimales. Yo lo resto 60 a una vuelta, le voy a restar 60 grados y obtengo 300. Entonces, tangente de 300. ¿Qué me decía la reglita? Si es 360, normal, ya no saques corazones. Lo descartas y solamente escribes tangente de 60. Pero ahora el signo. 300 está en el cuarto cuadrante y tangente en el cuarto cuadrante, todas las señoras toman café. Solamente el coseno y la secante, no tangente. Entonces negativo me saldrá. En el cuarto cuadrante la tangente es negativo. Entonces, una vez puesto tangente de 60, le pongo el signo negativo. Y eso sería la respuesta a tangente de 300 grados hexagesimales. Y la tangente de 60 es raíz cuadrada de 3 sobre 1. Con el signo negativo, finalmente sería menos raíz cuadrada de 3. De esa manera, ¿ve? Hay otra manera de resolver un método gráfico. Por ejemplo, yo voy a dibujar mi ángulo de 300 grados empezando del eje X y termino en uno de los rayos donde está el celeste, el azul. 300 grados, o sea, paso a 270. 30 graditos más será esto. Y llego a 300, ¿ven? Entonces, este ángulo verde de acá, eso va a ser para llegar ya a una vuelta. 300 más 60, 360. Ya completé una vuelta. Pero lo que me interesa es encontrar un triángulo rectángulo. Mira, lo prolongué. La línea anaranjada se formó una perpendicular con el eje de las abscisas, con el eje X. Ya, y tengo que fijarme, es que está en el cuarto cuadrante. Había dicho valores o números hacia la derecha positivos. Se van a irse hasta el infinito. Positivos. Hacia arriba positivo. A la izquierda negativo. Hacia abajo negativo. Y veo que esta línea anaranjado se va hacia abajo. Entonces negativo será, un valor negativo. Ahora, este es el triángulo notable de 60 y de 30. Este ángulo 30. Ahora, yo había visto sus lados eran proporcionales a valores. Por ejemplo, al frente de 30 estaba 1 o K y el otro cateto valía K raíz de 3 o raíz de cuadrada de 3. La hipotenusa 2K, dos veces o 2 simplemente. En este caso lo voy a poner negativo porque se está yéndose abajo. Menos raíz cuadrada de 3. El otro cateto será 1 positivo porque a la derecha está yéndose, ¿ven?
ese cateto. Y la hipotenusa siempre positivo les va a salir. Ya sabemos que la hipotenusa es 2. Esas son las proporciones del triángulo rectángulo de 30 y 60. Ya, entonces una vez conocido que se ubica en el cuarto cuadrante, ya puedo sacar ya las razones trigonométricas que me piden. Por ejemplo, tangente de 300 grados. Entonces es otra cosa que decir tangente de 60, pero en el cuarto cuadrante. Será pues cateto opuesto sobre cateto adyacente, menos raíz cuadrada de 3 sobre 1, como llegamos en acá. Entonces finalmente sería tangente de 300 grados sexagesimales va a ser igual a menos raíz cuadrada de 3. Ese es el método gráfico, ¿ve? A ver, vamos a ver un poco más del método gráfico. Me pide tangente de 240. Primero, mi plano cartesiano y voy a ubicar el ángulo. Parten acá, llega a 90, otro 90 más, llega a 180, pero falta para 240. Entonces, esta aberturita de acá, eso será. ¿Cuánto más? Será pues 240 menos 180, 60. 60 graditos más agregué, aumenté, para llegar a 240. Entonces, ese sería el ángulo de 240 grados sexagesimales. Y mira, ese pequeño ángulo es el de 60 grados sexagesimales. Entonces, eso es lo que yo voy a utilizar, ese pequeño ángulo, porque estoy reduciendo a un ángulo agudo. Eso es nuestro tema, reducción al primer cuadrante. Voy a prolongar al eje de las abscisas, al eje X, y me doy cuenta que formé un triángulo rectángulo. Y fíjense, cateto, cateto, hipotenusa. A la izquierda había dicho negativo, hacia abajo negativo. Esto no se va hacia arriba, tampoco se va a la derecha. Entonces ambos catetos van a ser negativos. Entonces voy a poner la proporción de sus lados. Al frente de 60 estará raíz cuadrada de 3. Como está yéndose la línea anaranjada hacia abajo, negativo, menos raíz cuadrada de 3. El otro cateto, menos 1 porque se va a la izquierda. Son valores negativos, números negativos. Entonces, y la hipotenusa siempre va a salir positivo. Esas son las proporciones del triángulo de 30 y 60 grados sexagesimales. 1, 2, raíz cuadrada de 3. La hipotenusa 2. Entonces finalmente diría que la tangente de 240 grados sexagesimales va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, menos raíz cuadrada de 3 sobre menos 1, dividido entre menos 1. Menos entre menos más, raíz cuadrada de 3 entre 1 sigue siendo raíz cuadrada de 3. De esa manera, ¿ven? Y acá tenemos otro ejemplo. Ejemplo 3, el seno de 120. A ver, ¿dónde se ubica el seno de 120? Me doy cuenta que es menos de 180. Es un ángulo menos que 180. O sea, va a llegar al segundo cuadrante. En este ejemplo anterior, yo he trabajado en el tercer cuadrante. Ahora voy a trabajar en el segundo cuadrante. La flecha verde me indica que ese es el ángulo de 120 grados sexagesimales. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Para llegar a 180, 60 nada más lo sumo. 60 más 120, 180. Entonces, ese 60 es lo que voy a trabajar. En vez de decir seno de 120 grados, yo puedo decir seno de 60 grados, pero en el segundo cuadrante. Prolongo los lados, una línea perpendicular al eje de las abscisas, al eje X. Siempre es al eje X, no al eje Y, sino al eje X. Ya, entonces ubico sus lados proporcionales. Mira, hacia arriba se va, ¿ven? Entonces corresponde tener al frente de 60 raíz cuadrada de 3 positivo. En cambio, en este anterior ejercicio se iba hacia abajo, por eso ponía negativo. En este caso positivo. El otro cateto, negativo porque a la izquierda está ubicado el triángulo. ¿A la izquierda de quién? De esta intersección, del punto 0, 0.
a la izquierda, menos 1. Y la hipotenusa siempre va a ser 2. Utilizo mi teorema de Pitágoras y de igual manera 2 positivo me va a salir. Entonces, esas son las proporciones. Ya ubicado los lados, las proporciones de este triángulo rectángulo de 30 y 60, hago el seno de 60 grados. Solamente involucra el cateto opuesto y la hipotenusa. Raíz cuadrada de 3 entre 2 y positivo. El 1 no involucra nada. Entonces positivo va a salir. Y mira, concuerda, todas las señoras toman café. En el segundo cuadrante, señoras, o el seno corresponde estar positivo. Y acá corroboramos que sí, el seno de 120 es positivo, ¿ve? Raíz cuadrada de 3 sobre 2, positivo. Todas las señoras toman café. El seno en el segundo cuadrante, positivo. Finalmente, el seno de 120 grados es igual a decir el seno de 60 grados en el segundo cuadrante, que es positivo. Raíz cuadrada de 3 entre 2. En acá tenemos una mezcla de ángulos. Me pide el seno de 300 grados hexagesimales, pero elevado al cuadrado y además 4 veces multiplicado. Eso restado con el coseno de 120. Ese coseno de 120 lo podemos utilizar de este gráfico anterior. Si sacamos el seno, que era raíz cuadrada de 3 sobre 2, el coseno será cateto adyacente sobre hipotenusa, menos 1 dividido entre 2. Eso será el coseno de 120. Entonces, eso es nada más reemplazarle ahí. Menos 1 medio. Entonces, en paréntesis, para no confundirme. Ya, ahí en el valor de E vamos a solucionar el seno de 300 grados. A ver, entonces, es decir que vamos a hallar el seno de 300. A una vuelta lo restamos 60 grados. Entonces, pero veo que 300 grados se ubica en el cuarto cuadrante. Y seno en el cuarto cuadrante, todas las señoras toman café. Negativo será. Entonces voy a poner negativo, pero 360 menos 60, 60. Es decir, voy a poner menos seno de 60 grados hexagesimales. El 4 lo voy a copiar. El cuadrado lo voy a poner también el cuadrado, este cuadrado, pero en paréntesis. Adentro que me salía seno de 60 grados hexagesimales es raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Pero en su interior negativo. Ahí está, ¿ve? Raíz cuadrada de 3 sobre 2, en su interior negativo. Esto tiene que estar elevado al cuadrado, me dice, ahí está. Ahora, restado con el coseno de 120 que había visto que salía menos 1 medio. Ahí está, en paréntesis para no confundirme, para hacerlo paso a paso y hacerlo bien. Ahora, tangente de 135. Estamos hablando 180 restado ¿cuánto? Restado 45, 180 menos 45. Entonces es otra cosa que decir tangente de 45 grados hexagesimales, pero en el segundo cuadrante. 135 está en el segundo cuadrante. De 180 menos, o de 90 más 45 grados hexagesimales. Llego al segundo cuadrante. Tangente de 135 es pues tangente en el segundo cuadrante negativo. También negativo va a salir. Y tangente de 45 es 1 entre 1, 1. Como es negativo, ya pues voy a poner negativo. Y mira, en el método gráfico también me doy cuenta que 135 es lo mismo decir que es 45 grados hexagesimales. Pero sus catetos voy a fijarme, sus lados, los signos. Mira, ve, hacia arriba positivo 1, hacia la izquierda negativo 1 también. La hipotenusa raíz cuadrada de 2. Esas son las proporciones de los lados del triángulo rectángulo de 45, 45. Ya, entonces, si me dice tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 1 sobre menos 1, eso estaría colocando. Ahí está, ¿ve? Elevado al cubo. En paréntesis, para
recién operarlo. Y mira, todo número negativo elevado al cuadrado positivo se convertirá. Y este cuadrado afecta tanto al numerador como al denominador, arriba y abajo. Entonces, raíz cuadrada con 2 se va, 3 solito me quedaría arriba. Y abajo, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Entonces, 3 cuartos. Y del otro, menos por menos, más un medio. Así sería, ¿ve? Y abajo, 1 entre 1, 1. Más 1 entre menos 1, más entre menos, menos. Y acá me faltó poner al cubo. Claro, eso tiene que ser al cubo. Porque eso se va a operarse. Menos 1 por menos 1 por menos 1. Menos por menos más 1 por 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. Al final, de menos 1 al cubo va a salir igual menos 1. Si sería un número par, saldría 1 positivo. Como es impar, negativo va a salir. Eso se comprueba también, no es que es una regla. Ya, entonces una vez más operando me saldría de eso. Cuarta simplifico, 3 estaría obteniendo. Un medio y abajo 3 por menos 1, menos 3. Ahí está. Y esto puedo operarlo entre 1 en aspa. 6 más 1, 7 medios sobre menos 3. Ahí está. Puedo agregarlo al menos 3 entre 1 y hacer extremos y medios. 1 por 7, 7, 3 por 2, 6, menos 6, 7 sobre menos 6. Y arriba va el negativo, el signo negativo, menos 7 sexto finalmente. Ya veis, de esa manera puedo combinar ángulos y reemplazar. Puedo hallarlo por el método gráfico como también por la regla simple de correspondencia de que para agregar signos. Entonces, a ver, seguimos. Siendo alfa la medida de un ángulo agudo, reducir al primer cuadrante. Ahí tenemos el primer ejercicio. Cosecante de 180 más alfa. A ver cómo voy a resolver. Allá, me dice que me guíe con ese cuadro. Ya mira, si no lo tengo a la mano eso, ya saben la memotecnia que les dije. Todas las señoras toman café. De esa manera, ve. Señoras correspondía al seno y cosecante. Toman tangente, cotangente. Café, coseno, cosecante. Eso era la memotecnia. Para que ya se les quede en el cerebro, en la cabeza. Entonces, cosecante de 180 grados más alfa. Primero, voy a fijarme que esto, 180 más alfa, se ubica pasando 180, mira. Alfa me dice que es un ángulo agudo. 180 lo sumo un ángulo pequeño, ya saben, hacia la izquierda antihorario es sumar. Entonces, si yo lo sumo un poquito más, llego al tercer cuadrante. Llegaría al tercer cuadrante, pero me pide cosecante. Y mira, en el tercer cuadrante está tangente, cotangente, no está cosecante. Entonces, como me pide cosecante, negativo saldrá. Descarto el 180 y solamente coloco el alfa. Entonces sería menos cosecante de alfa. Ya ven, así de simple. El decir en qué cuadrante está, eso va a definir qué signo voy a colocarlo, positivo o negativo. Así de simple. En el 2, seno de 90 más alfa. A ver, primero voy a fijarme ese 90 más alfa, ¿en qué cuadrante se ubica? 90 le sumo alguito, le aumento un ángulo pequeño, llego al segundo cuadrante. Ya ves, por eso lo pongo en acá, segundo cuadrante. Ya está en el segundo cuadrante. Ahora, seno de 90 más alfa está en el segundo cuadrante. Y en el anterior ejercicio les había dicho 90 y 270. Si es que le ponen acá un ángulo, sea 90 o 270, aplíquenle el corazón, sáquenle el corazón. A ver cómo se saca el corazón. Si en acá está el seno, le voy a agregar co, o lo voy a quitar. En este caso le agrego, le aumento el co, entonces se llamaría coseno.
Entonces la respuesta sería, a ver, seno en el segundo cuadrante positivo. Entonces no hay problema, saldrá positivo, pero ya no seno, sino coseno, pero de alfa. Ya ven, positivo. Eso sería, a ver, en el siguiente ejercicio, 3pi medios, cotangente de 3pi medios más alfa. ¿Qué quiere decir 3pi medios? Habíamos visto en nuestros primeros temas conversión de ángulos. De pi radianes podía llevar a grados sexagesimales o a grados centesimales, o viceversa. De grados centesimales podía llevar a sexagesimales o a pi radianes. Entonces, 3pi medios, algo más práctico sería ponerle 180. 180 entre 2, 90. 90 por 3, 270. Entonces, el decir 3pi medios va a ser igual al decir 270 grados sexagesimales. Ahí está. Me dice a 270, súmale un ángulo pequeño. Ya saben, para allá es sumar antihorario. 270 más alfa, llego al cuarto cuadrante, allá. Entonces eso se ubica en el cuarto cuadrante. Por eso ahí arriba lo pongo, pertenece al cuarto cuadrante. Ahora, cotangente en el cuarto cuadrante. Primer, segundo, tercero, cuarto. Solamente está el coseno secante, no está cotangente. Entonces, negativo va a salir. Ya mira, si es 270 y 90, aplícale corazón, me dicen. En acá está cotangente. Si yo le saco el corazón sería pues, le quito este co, ¿cómo se llamaría? Tangente nada más. Entonces sería, como no corresponde al cuarto cuadrante, la cotangente negativo, menos tangente de alfa. Y este 3pi medios lo descarto, lo quito, chao. Entonces, menos tangente de alfa, eso sería la respuesta, ¿ve? Menos tangente de alfa. Solamente estoy aplicando este cuadro de signos. Todas las señoras toman café. A ver el cuarto ejercicio que me dice 2pi. Ya les había dicho, pi vale 180. Por 2, 360. 180 más otro 180, 360, que es una vuelta. 360, réstale un ángulo pequeño. Acá está una vuelta 360. Si yo lo resto, estaría restándolo hacia acá, hacia atrás. Entonces llego al cuarto cuadrante. Tangente en el cuarto cuadrante no hay. Solamente está el coseno y la secante. Como no está y este 2pi no es 90 ni 270, es 180 y 360. Entonces no lo voy a sacar corazón. Solamente lo aplico tangente. Como es negativo, menos tangente de alfa será. Y este 2pi, chao, lo descarto. De esa manera estoy reduciendo el primer cuadrante, ¿ven? Pertenece al cuarto cuadrante, entonces voy a sacarlo, sería menos tangente de alfa. Y mira, alfa es la medida de un ángulo agudo. Y mira, ve, ya estoy haciendo razones trigonométricas en el primer cuadrante ya. Ya no ya pues en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante estarán ángulos de mayores a 270. Será pues 290, 300, 350, 359. Esos ángulos, ¿ven? Entonces yo le he reducido al primer cuadrante nomás, a un ángulo agudo pequeño. Ese es nuestro tema, reducción al primer cuadrante. La 5 me dice, veo que pertenece al tercer cuadrante. A ver, 180 más algo, más un ángulo pequeño. Entonces llego al tercer cuadrante. Muy bien. Me pide tangente y justamente en acá está tangente. Entonces sí, positivo va a salir. Tangente de 180 más alfa es lo mismo que decir tangente de alfa. Y el 180, chao. Y positivo. Ahí está, tangente de alfa. En el 6, secante de 270 menos alfa. Primero tengo que ver en qué cuadrante está 270 grados hexagesimales menos alfa. Me dice que está en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Acá está 270. Si yo lo resto, algo
llegaré acá al tercer cuadrante. Entonces, empiezo de acá y llego acá, más o menos por la mitad. Tercer cuadrante. Y secante en el tercer cuadrante no hay, negativo será. Entonces, pero es 270, entonces lo saco a su corazón. Acá está secante y yo le agrego el co, se llamará cosecante. Entonces sería, como también es negativo, menos cosecante de alfa. Eso sería mi respuesta. Ahí está, ¿ve? Menos cosecante de alfa. A ver, otrito, la 7. Pi medios. 180 entre 2, 90. Allá, entonces acá también tengo que sacarle el corazón. Pi medios. A ver, coseno. Primero tengo que averiguar en qué cuadrante está. 90 más alguito. Segundo cuadrante. Llegué al segundo cuadrante. Entonces, el coseno en el segundo cuadrante no hay. El seno y cosecante nomás están. No está el coseno. Entonces, negativo saldrá. Ahora, como me dice pi medios, entonces su corazón. Lo quito este co. Entonces se llamaría seno nada más. Como también es negativo, menos seno de alfa. Así sería, ¿ve? Y el pi medio es descartado, chao. De esa manera estoy reduciendo el primer cuadrante. A ver, por último, 270 más alfa. Coseno de 270 más alfa. Acá también sacaré el corazón. Será el seno. Pero primero tengo que fijarme en qué cuadrante se encuentra. Está en el cuarto cuadrante. 270 más alguito. Le agrego algo y ya llego al cuarto cuadrante. Ya ve, al cuarto cuadrante. Entonces, coseno en el cuarto cuadrante, positivo, porque sí, coseno y secante. Coseno me pide. Positivo entonces. 270. Entonces lo sacaré del corazón. Le quito este co, se llamará seno. Como me salió positivo también, seno de alfa. Ya ve, de esa manera. Y esto ya está reducido ya al primer cuadrante. De esa manera voy a reducirlo. Ya, entonces, esto lo que vimos, mira, son ángulos menores que una vuelta. 180 es menor que una vuelta, 90 también. 270 es menor que una vuelta, o sea, menor que 360. 360, bueno, es una vuelta. Si yo lo resto, algo menor a una vuelta se convierte, ¿ve? Entonces, estos son ángulos menores a una vuelta. Y también hay, mira, reducción al primer cuadrante mayores que una vuelta. O sea, voy a tener 390 grados, ya es mayor a una vuelta, porque 360 grados sexagesimales es una vuelta. Le sumo 30 más, llegaría a 390. Ya ven, ya es mayor a una vuelta. Entonces, a eso se refiere. Ángulos mayores a una vuelta. ¿Y cómo se reduce? Para este caso bastará con dividir a la variable angular por 360 grados, o su equivalente 2pi radianes, para finalmente trabajar con el residuo. Si el residuo no pertenece al primer cuadrante, debe utilizarse la reducción de ángulos menores que una vuelta. Allá. Primero dice que voy a dividirlo entre 360 y lo que me interesa es su residuo. Ya. Y tiene que reducirse al primer cuadrante. Tiene que ser un ángulo agudo. Ahora, si dice que no es un ángulo agudo, tengo que reducirlo de nuevo hacia el primer cuadrante, porque seguramente voy a llegar a ángulos menores a una vuelta. Entonces tengo que reducirlo al primer cuadrante, a un ángulo agudo. Dos reducciones tendría que hacerlo. A ver, vamos a verlo con ejemplos para entenderlo mejor. Allá. A ver, antes de hacer este temita mayores a una vuelta, les voy a dar un ejemplo en acá. Por ejemplo, al 7 yo quiero dividirlo entre 2. ¿A qué será igual? 7 entre 2. Dividendo, divisor, en acá estará el cociente. A ver, si yo le pongo 4, 4 por 2, 8, se pasó. Entonces será 3.
3 por 2, 6. El 6 lo coloco en acá. Y estos dos lo voy a restar. Y mira, 7 menos 6, 1. Me sobró 1. Entonces, esto lo que me sobra es el residuo. Esto lo voy a poner R de residuo. Y esto es el cociente. Ya, otra manera, mira. Para yo obtener 7, ¿cómo voy a regresar? Entonces voy a regresar de esta manera. Al 3 yo lo multiplico por el 2. Y una vez multiplicado lo voy a sumar este 1. Suma. En otras palabras, ¿qué estaría obteniendo? 3 por 2 sumado con el 1 voy a obtener el 7. ¿Se cumple? Sí, se cumple. 3 por 2, 6, más 1, 7. ¿Ya ven? Entonces, al final esto se convertirá en ángulo. Y mira, lo que me importa dice que es el residuo, este 1. Esto al final lo voy a descartar. Eso es lo que me dice la teoría de reducción mayores a una vuelta. Entonces regresamos a nuestra diapositiva y vamos a verlo. El ángulo alfa va a ser un ángulo tal vez grande, mayor a una vuelta. Dice que tengo que dividirlo entre 360 grados. De hecho, voy a obtener un cociente K y un residuo, un número que va a sobrar. Beta será un residuo. Entonces habíamos dicho K por 360 más beta me daba alfa. De esa manera, ve, 360 por K más beta me da alfa. Igualito como el ejemplo, 7 entre 2. Ya, entonces, ¿qué más? Me dice que la razón trigonométrica de este alfa, por ejemplo, alfa que sea 5000 grados, seno de 5000 grados, me dice que yo voy a expresarlo de esta manera, seno, pero ya no de 5000, sino de este residuo que sobra. Ya ve, de esa manera. A ver, vamos a entenderlo mejor con ejemplos. Por ejemplo, me dice 1985. ¿Qué cosa 1985? Ya, cualquier razón trigonométrica, seno, coseno, tangente. Ahora, si yo lo divido entre 360 grados, entonces yo estaría viéndolo entre 5 o por 5. 5 por 360, 15, 18. Estaría llegando a 1800, algo así. Ya ve, llego a 1800 grados. ¿Y qué pasaba si ponía 6? 6 por 360 me pasaba. Creo que salía 6, 18, 36, 21, 2100 tantos. Entonces me pasé. Entonces, con el 5 basta. El 5 lo coloco ahí y una vez multiplicado lo voy a restar esos dos números. 5 menos 0, 5. 8 menos 0, 8. 9 menos 8, 1. 1 menos 1, 0. Finalmente obtengo 185 grados hexagesimales. Y mira, ese es el residuo y ese residuo me interesa. Entonces, ese 1985 yo puedo expresarlo de esa manera. Allá, me pedí el seno de 1985. Entonces, yo puedo expresarlo. Esto lo voy a descartar. 5 por 360, chao. Y lo que me interesa es el residuo. En vez de decir seno de 1985 grados, yo puedo decir seno de 185 grados. De esa manera, ¿ve? Entonces, y eso todavía falta reducir. Mira, ¿ve? 180. Ha pasado 180. He sumado 5 más. Entonces, ahí está, ¿ve? Lo descompuse. 180 más 5, 185. Ahora, le agregué 5 más y me doy cuenta, mira,
185 grados está en el tercer cuadrante, primer, segundo, tercero. Entonces, seno en el tercer cuadrante, todas las señoras toman, solamente corresponde estar la tangente y cotangente, no el seno. Entonces saldrá negativo. Será pues menos seno de 5 grados. De esa manera, ¿ve? Y el 180, chao, descartado. De esa manera reducí a un ángulo agudo, menos seno de 5 grados. Finalmente, en vez de decir seno de 1985 grados, yo puedo decir menos seno de 5 grados sexagesimales. Otra vez más voy a consultar a la calculadora a ver si será cierto. Por ejemplo, seno de 1985 me dice que es menos 8.71 y algo más. Ahora yo lo voy a escribir seno de 5 grados. Seno de 5 grados, pero al inicio negativo. Menos. ¿Cuánto será? Es lo mismo. Menos 8.71. Ya ve, es lo mismo. Entonces, está corroborado ya que hemos reducido al primer cuadrante. Este ángulo es mayor a una vuelta. ¿Ah? Estamos hablando que ha dado 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas y 185 grados más. Casi 6 vueltas. Entonces de esa manera hemos reducido. A ver qué más podemos decir. Ya habíamos visto este ejemplo, este ejercicio. Y seguimos con otro. Tangente de 5535. A ver cómo lo solucionamos. Esto nos dice que divídelo entre 360 grados, entre una vuelta. Vamos a ver cuántas vueltas serán. A ver, para llegar a 5000 tantos, ¿por cuánto sería? 360 por cuánto. Me doy cuenta que es por 15. O sea, 15 vueltas ha dado para llegar a 5000 tantos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 15 veces. Y todavía algo más, porque seguramente va a tener residuo. 15 por 360 llego a 5400. Si ponía 16, se pasaba. Entonces son 15 vueltas y algo más. Si yo lo resto, de residuo voy a obtener 135 grados. Entonces, ese 1535 grados es 15 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 15 veces y 135 grados más. Algo más, ¿ve? Entonces, el residuo es 135 y yo puedo escribirlo, en vez de decir 5535, yo puedo decir 15 por 360 más 135. Y eso suma 5535. Ya habíamos dicho, esto por esto más esto, me obtengo el divisor, dividendo. Dividendo, divisor, cociente, residuo. Entonces, lo descarto, chao, 15 por 360. Entonces estaría obteniendo este ángulo, 135 grados sexagesimales. Y mira, ve. Entonces, ya he reducido y sigue, mira. Esto no es un ángulo agudo, entonces tengo que reducirlo todavía a un ángulo agudo. Y me doy la sorpresa que 135 corresponde al segundo cuadrante, o sea, pasando 90, o si no, retrocediendo a 180. 90 más cuánto, más 45, o si no, 180 menos 45, que sería 135. Entonces, yo me doy cuenta que pertenece al segundo cuadrante y digo, tangente en el segundo cuadrante, todas las señoras, seno y cosecante, no está tangente, entonces negativo será. Negativo, y yo lo voy a descomponer de esa manera, ¿ve? 180 menos 45, entonces será menos tangente de 45, finalmente. Y tangente de 45 es 1, con el negativo menos 1. Finalmente, tangente de 5535 es igual a decir menos tangente de 45, que es a menos 1.
Ya ven, de esa manera se reduce al primer cuadrante. Para ángulos mayores a una vuelta. En este caso hemos visto que son 15 vueltas y más 135 grados todavía. Ahora me pide 8591. ¿Cómo se resolvía? Lo dividía entre 360. A ver cuántas vueltas será. Supongo llegará pues a 18, 20. Ah, me dice que es 23 vueltas. Allá, 23 por 360 será pues 8280. Si yo lo resto esos dos, obtengo 311 de residuo. Y ese residuo es lo que me interesa. Entonces, en vez de decir coseno de 8591 grados, yo puedo decir 360 por 23 más 311. Este 360 por 23 lo descarto, chao, y me queda 311 nomás. Entonces, coseno de 311. Allá, pero sigue siendo un ángulo mayor, o sea, tiene que ser agudo. Me falta reducir también. Entonces yo me doy cuenta, 311 es pasando 270. O si no, a una vuelta lo voy a restar algo y llego al cuarto cuadrante. Me doy cuenta que pertenece al cuarto cuadrante y yo descompongo. 360 menos 49 es 311. Entonces, ve, ahora 360, eso lo simplifico, lo anulo, lo boto, chao, y me queda 49. Coseno, ahora, coseno en el cuarto cuadrante, todas las señoras toman café. Café, coseno y secante. Me pide coseno, entonces sí, positivo. Entonces, coseno de 49 grados, finalmente sería. En vez de decir coseno de 8591 grados sexagesimales, yo puedo decir coseno de 49 grados sexagesimales. Una vez más voy a consultar con la calculadora si es verdad o no. Coseno de 8591 me dice que es 0.656. Ahora, coseno de 49 grados es lo mismo, 0.656. ¿Ya ve? Entonces es correcto. Ahora, sigamos con más ejercicios. Pasamos al ejercicio siguiente. Resolver la siguiente expresión, me dice. Acá tengo una suma, entonces, ¿cómo hago esto? Allá, voy a utilizar nuevamente, ¿ve? Este cuadrito de acá, todas las señoras toman café, esa memotecnia, sencilla. Y me doy cuenta el primero, mira, pertenece al tercer cuadrante, 180 más algo. Este X pudo haber sido alfa, beta, teta, un ángulo agudo cualquiera. Ahí faltó especificar, X tiene que ser un ángulo agudo. Un ángulo pequeño. Ahora, 180 más algo, llego al tercer cuadrante. Y seno en el tercer cuadrante, negativo. Ahora el otro. 360 menos X. 360 menos alguito, llego al cuarto cuadrante. Ahí está. Seno en el cuarto cuadrante, no hay. Está coseno secante, no está el seno. Entonces, negativo. Acá saldrá negativo, acá también negativo. 180, 360, entonces seno de X, acá también seno de X, pero ambos negativos. Entonces eso me estaría saliendo finalmente, ¿ve? Ya reducí un poco. Ahora me toca con el segundo. Tangente de 270 más X, acá está 270. Llegué así, así, y súmale alguito, me dice, entonces le aumento un ángulo más. Entonces llego al cuarto cuadrante también. Tangente en el cuarto cuadrante, ahí está, mira, cuarto cuadrante. Tangente en el cuarto cuadrante no hay. Está coseno y secante, no está tangente. Entonces, yo lo voy a hacer negativo.
menos tangente será. Pero está 270. Había dicho, si me aparece 270 o 90, lo saco el corazón. En este caso no hay co, entonces le aumento co. Entonces, en el cuarto cuadrante la tangente es negativo, entonces será menos, en acá, tangente, su corazón cotangente de x. Así será entonces. Y abajo igual. Si es cotangente, mira, 180, ya no hay que sacarle su corazón. Solamente poner cotangente en el segundo cuadrante. 180 menos alguito. Llego al segundo cuadrante. Seno cosecante, pero me pide cotangente. Entonces negativo será. Menos cotangente de x. Y de esa manera me saldría, ¿ve? De la tangente de su corazón, cotangente de x. Menos cotangente de x. Tangente en el cuarto cuadrante, negativo. Solamente el coseno y secante. No está tangente. Por eso pongo negativo. Abajo igual, en el segundo cuadrante no puede estar cotangente. Si es que está, negativo ponlo, me dice. Ya lo puse. Ahora el último. Coseno de 90 menos x. Me doy cuenta que pertenece al primer cuadrante. A 90 réstale alguito, me dice. Réstale un ángulo pequeño. Entonces llego al primer cuadrante. Y en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas pertenecen o corresponden tener signo positivo. Entonces no hay problema. Pero me dice coseno de 90, ya me decían, 90 y 270, sácalo el corazón, me dice. Ahora coseno de 90 será, pues le quito el co, sería seno. Seno de x positivo, porque en el primer cuadrante, seno de x. Y abajo, 180 menos alguito, 180 menos un ángulo agudo, 180 menos algo, llego al segundo cuadrante. Seno en el segundo cuadrante positivo. Todas las señoras. Seno cosecante. Entonces positivo. Seno en el segundo cuadrante positivo. Entonces será pues, esto no es ni 90 ni 270. Entonces no lo saco corazón. Acá arriba sí. Será pues seno de x positivo. Arriba le quito el co. Sería seno de x también. Así ve. Positivo, positivo. Ya. A ver, ¿qué más lo hago? Menos seno de x dividido entre seno de menos x. O sea, un número dividido entre el mismo número. Con todo y signo está todavía. Entonces siempre me va a salirme 1. Del otro igual manera, cotangente de x, cotangente de x. Ambos negativos. También se van y sale 1. El otro más fácil, seno de x entre seno de x, 1. Y finalmente 1 más 1 más 1. Voy a obtener el valor de e. Resolver o simplificar, sale e al final 3. De esa manera, ¿ves? Solamente hay que dominar los signos, en qué cuadrante se ubica y darme cuenta si es 90 o 270 para sacarle el corazón. Esas son las excepciones. 180, 0, 360, no hay problema. A ver, el cuarto. Resolver la siguiente expresión. Coseno de 180 menos x. Allá, nuevamente voy a utilizar mi tablita, entonces digo 180 menos x. Eso pertenece al segundo cuadrante. 180 restado alguito y llego al segundo cuadrante. Coseno en el segundo cuadrante no hay, entonces negativo será. 180 no hay problema, no lo saco co, entonces sería menos coseno de x. Ahí sería en el numerador menos coseno de x. Ahora en el denominador, 2pi vale 360. 360 menos alguito, 360 menos un ángulo agudo, menos, acá es restar. Y me doy cuenta que llego al cuarto cuadrante. Ahora, coseno en el cuarto cuadrante, positivo. 2pi 360, entonces no hay problema, no hay que sacarle co.
será pues positivo, coseno de x. Entonces estaría obteniendo así, ¿ve? Arriba negativo, menos coseno de x, abajo coseno de x. Menos. Ahora, ¿qué me dice? Cotangente de 360 menos x. 360 menos x pertenece al cuarto cuadrante. A 360, réstale alguito, me dice. Réstale. Entonces llego al cuarto cuadrante. Ahora, en el cuarto cuadrante solamente el coseno y secante. Cotangente no puede estar. Entonces negativo saldrá. 360 no lo saco el co. Cotangente de x sería menos cotangente de x. Ahora abajo. 180 más alguito. 180 es pi. 180. Le sumo algo. Llego al tercer cuadrante. Y cotangente en el tercer cuadrante, positivo. Ahí está cotangente. Entonces será pues 180, no lo saco el corazón. Entonces, cotangente de x positivo. Y arriba negativo, ¿ve? Ya, de igual manera como en el anterior ejercicio. Coseno de x, entre coseno de x, 1. Pero ese signo negativo no me olvido. Ahora el otro. Menos por menos, más. Suma ya será eso. Cotangente de x, entre cotangente de x, 1. Entonces, del primero me saldrá menos 1, del otro también me sale menos 1, entonces no lo he multiplicado todavía estos signos, recién lo voy a multiplicar. Entonces, copio el primero que es menos 1, el otro menos 1, no, menos por menos, más, entonces 1 positivo, menos 1 más 1 finalmente. Menos 1 más 1 es lo mismo que decir 1 menos 1, finalmente el valor de E sale 0. De esa manera, ¿ven? No está difícil. Es utilizar nada más este cuadrito, simplificar. En acá no hemos tenido ninguno que convertir sus corazones, sacar sus corazones. Ya, hay otra regla que me dice para ángulos negativos. Para todo ángulo alfa se cumple. Por ejemplo, si me dice el ángulo es negativo, ya no ya afuera, sino el ángulo es negativo, ¿qué me dice? Ese ángulo sale afuera y solamente escribo seno de alfa, menos seno de alfa sería. En el coseno no, positivo, se anula el negativo b y coseno de alfa. En la tangente sale afuera el signo negativo y tangente de alfa. Con tangente igual, sale afuera el signo negativo. Secante se anula el signo. Cosecante sale afuera. En conclusión, mira, la secante y el coseno nomás son positivos. Cuando tienen sus ángulos negativos, al final estos dos nada más van a ser positivos. Los demás sí, negativos se mantienen. Entonces, nótese que el signo se anula para el coseno y la secante. Y para los otros cuatro signos sale el signo. Entonces, de esa manera, ¿ven? Si me dice coseno de 110, se va a anular el signo, ¿sí o no? En el coseno se anula. Entonces sería coseno de 110. Allá, pero falta reducir. Tengo que reducirlo al primer cuadrante. Esto tiene que ser ángulo agudo, menos de 90. Me doy cuenta que 110 está en el segundo cuadrante. Eso yo lo puedo descomponer. 90 más 30. No, 90 más 20. Y obtengo 110. O si no, 180 menos 70. Sí, entonces eso voy a utilizar. Ya saben, pude haber utilizado 90 más 20 y podía haberle sacado su corazón, pero utilicé 180 menos 70, es lo mismo. Eso me doy cuenta que pertenece al segundo cuadrante. Coseno en el segundo cuadrante, negativo. Entonces será menos coseno de 70. Y el 180, chao. Y ahí queda. Coseno de 70 grados no es un ángulo conocido, entonces no puedo darlo. Ahí queda. Ahora el ejemplo 2, seno de menos 274. En el
En el seno de 274, el signo negativo va a salir afuera. Mira, ve. Este ángulo negativo, el signo sale afuera, seno de alfa. Entonces diría que eso va a ser igual a menos seno de 274. Así ve. Ahora eso falta reducir. Será pues 270 más cuatrito. O si no, 360 menos 86. Claro, y eso voy a utilizar. Pudieron haberlo hecho también 270 más 4 y lo sacaban el corazón y salía lo mismo. Eso pertenece al cuarto cuadrante. Seno en el cuarto cuadrante, negativo. Entonces será menos seno de 86. Ahora ya tengo dos signos negativos, menos por menos más. Finalmente saldría, en vez de decir seno de menos 274, puedo decir seno de 86 grados sexagesimales. De esa manera. Y vamos a ver un ejercicio acá. Entonces tengo que utilizar para ayudarme este cuadro. Y mira, seno de un ángulo negativo, seno de menos x. Entonces en seno sale. En coseno se anula el signo. En secante también se anula. Solamente en coseno y en secante se anula. En los demás sale el signo afuera. En el seno va a salir afuera el signo. Sería menos seno de x. Y abajo, pi más x, 180 más x, 180, le sumo alguito, llego al tercer cuadrante. Entonces, seno en el tercer cuadrante no hay, está tangente cotangente, no hay seno. Entonces negativo será menos seno de x. Como es 180 no lo saco al corazón. Sería menos seno de x. Entonces arriba menos seno de x, abajo menos seno de x también. Más. El coseno de menos x se anula. Coseno de x sería. Ahora en abajo, coseno de 2pi menos x. 2pi valía 360 grados. Entonces voy a restarlo. Un ángulo pequeño, un ángulo agudo. 360 menos x. Entonces, 360 menos x, 360. Le resto alguito, llego al cuarto cuadrante. Entonces, coseno en el cuarto cuadrante, positivo. Coseno en el cuarto cuadrante, positivo. Entonces, 2pi no es ni 90 ni 270, es 360. Entonces, no lo saco corazón. Entonces, sería coseno en el cuarto cuadrante, positivo, sería coseno de x. Y arriba, coseno de x también, porque se anula el signo negativo. Ahora más, secante de menos x, también se va a anularse. Sería secante de x. Ahora abajo, 2pi más x, pertenece al primer cuadrante. ¿Por qué? 2pi es 360, una vuelta. Sumado alguito, entonces una vuelta, yo lo sumo alguito más, entonces llego al primer cuadrante. He pasado una vuelta, llego al primer cuadrante otra vez. Entonces, al primer cuadrante ya pertenece 2pi más x. Secante en el primer cuadrante será pues secante todas. Me dice todas las razones trigonométricas en el primer cuadrante son positivos. Entonces será pues secante de x. 2pi es 360, no es necesario sacarle corazón. Entonces secante de x. Y arriba también secante de x. Ahora el primero, seno de x. Entre seno de x se va. 1 sale. Menos entre menos más. 1 positivo. Del otro, coseno de x entre coseno de x, 1 también. Secante de x entre secante de x, 1 también. 1 más 1 más 1. Y finalmente el valor de h ya me sale 3. De esa manera, ¿ven? Entonces, eso sería la clase de reducción al primer cuadrante, menores a una vuelta y mayores a una vuelta. Ya habíamos visto. Ya entonces ahí culminamos y ya le estaré dejando la tarea